Buenas noches a todos. Estamos nuevamente en el programa del Sucucho Comiquero, en estos especiales dedicados a hablar de historieta alternativa, europea, japonesa o de donde sea, en este caso en particular norteamericana. Y en estos programas me vuelve a acompañar la señora de la siesta, Ailén Zunino. ¿Cómo andás, Ailén? Bien, acá andamos. Ay, la señora de la siesta, qué feo. Me molesta más que me diga señora que me diga que duermo siesta. Sí, sí, por eso, por eso lo dije, sabía. Sí, cuando hay algunos que te digan señores que te preocupe, bueno, yo qué sé, es como lo llevas. No, ¿viste la propaganda esa que a distintas mujeres le dicen señora y una que se hace la boluda, otra que le Y pincha bueno, la que le dice, pelota, otra? sí. Claro, yo entraría en ese grupete. Y también estamos con, una vez más, volvemos a invitar a un señor de el Maxi, Tomo Mate, Piqueprón, Gracias. del lector como artesano. ¿Cómo andas, Maxi? ¿Todo bien, Maximiliano o Maxi? No, mejor Maxi, o nadie te No, decía Maxi. Maxi. Mi mamá me decía Maximiliano cuando rompía algo, así que no, tengo recuerdos como muy... Cuando me usan ese nombre completo es como que yo instintivamente pienso que hice algo mal. ¿Cómo anda el señor Fede? ¿Todo bien? Y Ailén, ¿Cómo vas? un gusto. Che, gracias por la invitación. Este programa lo había pensado Ailén porque hace un par de meses había comprado un libro integral de una edición de Astiberri, que eso lo vamos a hablar como siempre de ediciones y todas esas cuestiones al final. Una historieta que se llama Berlín de Jason Lutz o Lutz, que habla sobre un montón de cuestiones que son bastante interesantes. Toca más que nada Alemania en 1928-1929. Es Alemania donde aparece el nazismo, pero antes del nazismo, muy interesante, porque por lo general hay mucha producción audiovisual o mucha producción de historietas, libros, lo que sea, y siempre como el gran tema es por lo atractivo el nazismo. Pero no sé si hay tantas producciones que tienen que ver con el periodo anterior y el ascenso del nazismo. Entonces lo que leímos y lo que vamos a analizar hoy tiene que ver con eso. Pero bueno, antes que nada vamos a hablar y le voy a dar la palabra a Ailén como para que comente un poco de quién es el autor de esta historieta, digo, de dónde sale este señor y por qué termina escribiendo sobre esto. Jason Lutz es un guionista, en realidad creo que estudió Bellas Artes, bueno, nació en el 67. En realidad estoy bastante influenciado desde chico por el cómic franco-belga. En una de las biografías o digamos, de los resúmenes que leí acerca de su vida, a él contaba que lo marcó mucho un viaje a Francia que hizo y le gustó mucho el cómic franco-belga. Y yo soy como que, más allá de que le gustaba justamente el cómic americano, él es estadounidense, le gustaba mucho el cómic de superhéroes, pero digamos, ese viaje marcó bastante porque le mostró como algo diferente. Él recién, bueno, estudiando arte, recién se interesó un poco en trabajar en el cómic, lo que es cómic, cuando leyó un ejemplar de la revista Raw, o Raw, sería, de Art Sí. Spiegelman, cuando él era justamente cuando era estudiante. Y bueno, finalizado un poco sus estudios, se trasladó a Seattle, que es medio la capital, es como medio la capital de, digamos, el cómic independiente en Estados Unidos o de la novela gráfica independiente. Y Donde el Grange, déjame que le mande un saludo a Sarino Valentino. desde el Gran, sí, sí. Y una ciudad que tiene una movida cultural bastante interesante, la verdad que parece ser. Y bueno, y ahí en Seattle trabajó como asistente de director artístico en la editorial Fantagraphics. En este caso, digamos, tuvo un cómic que no recuerdo bien cómo se llama, que no tuvo tanto éxito, y el primero que tuvo éxito fue uno que se llamó Juego de Manos, que fue en 1994, que lo, que lo pudo, digamos, editar gracias a una beca que ganó. Y después, bueno, empezó en su segundo trabajo, que estuvo muchos años, digamos, él leyó, le gustaba la temática y leyó bastante sobre justamente este periodo que decía Fede, bastante interesante, de la historia de Alemania, porque fue
digamos, el primer gobierno, o sea, fue el primer periodo en que Alemania tuvo un gobierno democrático. O sea, se liberó, digamos, de lo que era, digamos, un sistema monárquico a través del Kaiser. Y bueno, y fue un periodo donde hubo un gobierno democrático, el primer gobierno democrático de Alemania, pero bueno, bastante complicado. Se interesó mucho, digamos, en lo que fue ese periodo democrático entre guerras, porque se ubica dentro de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y estuvo 2 años estudiando bastante sobre el tema, porque justamente, como decía Fede, se dio cuenta que había muchísimo material sobre la etapa, digamos, del gobierno nazi, el gobierno de Adolf Hitler, pero había muy poco respecto, digamos, a lo que precedió a todo eso. Entonces, como que le parecía interesante y como que quería ahondar en esa temática y entender un poco más por qué llegó, digamos, Hitler al poder como canciller a través del voto popular, que eso, digamos, es la gran pregunta, ¿no? Y bueno, de ahí nació Berlín, que fue, en realidad, ahora está, bueno, lo que, como decía Fede, que después vamos a hablar al final, en español está publicado por Astiberri, pero en un primer momento, las primeras ediciones que fue de la mano de Black Eyed Production y luego de Drogan Quarterly, que son 2 editoriales canadienses, perdón, se editaron en 3 libros. El primero creo que es Ciudad de Humo, creo que es. Ciudad de Piedras, perdón. Ciudad de Piedras, después Ciudad de Humo, y por último Ciudad de Luz. Ciudad de Luz, exactamente. Esos fueron, digamos, los 3 libros que se editaron de Berlín, y bueno, y después ya se editó de manera integral, digamos, los 3. Y duró, ¿cuánto era que había durado, digamos, entre una edición y otra? Porque pasó bastantes años. No, porque fue 22 años y en realidad es una trilogía, Sí. pero en realidad serían como 3 partes de una misma historia, porque son los mismos personajes que siguen pasando, o sea, pasan un par de meses, o de años, y va ese ascenso al nazismo, que en realidad no es solamente el ascenso al nazismo, sino me parece que también hay un montón de historiadores o parte de la población que es como una crítica que se hace, o autocrítica, como diciendo, che, tuvimos un gobierno y por la crisis social, económica, política y lo que sea, terminó fracasando, y el tema de fracasar, votamos un cambio y el cambio que elegimos fue peor y terminó generando ese, como diciendo, bueno, un montón de actores en particular estaban todos peleados, había toda una cuestión de desesperanza, una crítica a la democracia, a la representación, nadie estaba tan de acuerdo en ese gobierno y termina generando eso. Más que nada atravesado mucho que tiene que ver con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y la crisis económica que termina afectando a la población en general. Claro, lo que pasa es que, digamos, como que saliendo justamente bueno, ustedes sabrán mejor que yo, pero con el Tratado de Versalles, bueno, le hizo bastante daño a la economía alemana, fue como una especie de sanción por haber iniciado la Primera Guerra Mundial, y digamos como que también creo que digamos, por lo que yo había leído, ¿no? Alemania quería, digamos, terminar la Primera Guerra Mundial, y una condición que creo que puso Estados Unidos, no sé si... No, Francia. Usted, corréjame, ¿Francia? No, en realidad, en ese tratado, o sea, la Primera Guerra Mundial, que es bastante europea, en realidad, como el gran responsable, yo no sé si Maxi está de acuerdo, pero uno de los que se considera como el país responsable de todo lo que termina generando la segunda, con lo que tiene que ver con Alemania, es Francia, que como que dice, ¿sabes qué? La Primera Guerra Mundial trate que pague toda Alemania, que se destruya Alemania, no me importa nada, y el resto de los países diciéndole, che, no sé si es lo mejor, y después, Claro. bueno, termina Sí, pasando lo que... no por nada, después por Alemania termina ocupando Francia y todas esas cuestiones, ¿no? Es como diciendo, sí. bueno, es como... O se Había que cuenta elegir y... Sí. siempre se cuenta la anécdota de que Hitler, cuando invade finalmente Francia en la Segunda Guerra, hace traer el vagón de tren donde se firmó la rendición de la Primera Guerra, y ahí firma la rendición francesa, o sea, como una especie
de odio visceral al Tratado de Versalles y a la rendición tan dura, porque bueno, el libro no lo dice, entonces lo dan muy como supuesto que parte de esa crisis viene un poco por esa cláusula que vos decís, Ailén, que es la cláusula de indemnización, que Alemania es considerada culpable, es la más polémica de todas, pero hay un montón de otras cláusulas. Y la otra es el desarme. Alemania no puede tener fuerzas armadas, no puede tener aviación, ni submarinos, ni flota naval, y toda su flota naval y todo se le obliga a destruirla, y lo único que puede tener es una fuerza de orden interno, una especie de, diríamos hoy, de gendarmería, y eso hace que genere todos estos movimientos violentos en las calles de personas que empiezan a considerarse como fuerzas parapoliciales, ¿no? Los nazis, pero los socialistas, los comunistas también tenían grupos paramilitares para pelear. Es como un síndrome, ¿no?, de ausencia que la tapo con algo, ¿no? Entonces la calle se transforma verdaderamente en una como continuación de la guerra, muchos autores dicen, ¿no? Y después pierde sus colonias. Alemania tenía colonias en África y en Asia, y esas colonias van a quedar bajo administración inglesa y francesa, y pierde territorios, los territorios que le había ganado a Rusia, y lo que hoy es Polonia y demás, que formaba parte del reino de Alemania, es entregado a, bueno, esto, nace Polonia como un estado tapón y demás, pero es un combo, pero durísimo para la población, junto con la pérdida de vidas y todo, ¿no? Pues la guerra encima, estás hablando de millones de muertos y nada, todo el desgaste económico y demás. Entonces, está bueno que, como decía Fede, es una ciudad en descomposición, es una ciudad que está atravesando un garrón de décadas, y lo refleja muy bien, me parece, la obra. Sí. Una de las cosas que yo había leído es que una de las condiciones que había puesto eso es lo que leí, corríjame por eso, Estados Unidos para la rendición también, es que no exista, digamos, que deje de ser monarquía y pase a ser un Estado democrático. ¿Esto es así? Responde, Maxi. Perdón, tenía desactivado el audio. Sí, es así. A ver, Estados Unidos tiene su propia historia contada desde Estados Unidos, donde ellos serán los buenos y los moderados. Pero es real que Wilson, que es el presidente norteamericano, propugna más por un sistema de autonomías nacionales, dice él, como que Alemania la dejen organizarse como quiera, bajo un sistema democrático y bajo un sistema parlamentario. Que justamente por eso, digamos, fue la presión que ejercieron al Kaiser para que abdique, para que se pudiera armar un Estado democrático, en este caso. Pero también está muy relativizado eso, porque el propio Kaiser, hay un historiador que se llama Richard Evans, que él estudió mucho el nazismo y el surgimiento, que es el Kaiser y el emperador, el Kaiser y otros líderes militares ya sabían para mitad del año 18 que se iba a perder la guerra. Entonces tramitan una transición, el emperador tramita esa transición hacia un sistema nuevo. Él abdica y trata de dejar a creo que era el primo, y es ahí donde se da lo que se llama la Revolución de Noviembre del 18, que es un movimiento socialista y liberal que presiona y no ponen al primo del Kaiser, sino que ponen a una república. Pero el Kaiser se estaba yendo, y lo que hace muy inteligentemente es no firmar la rendición. O sea, el Kaiser se va, Guillermo se llamaba, y en 2 años Guillermo II. sacan sus memorias, las memorias de él enseguida, diciendo: yo me fui de Alemania con un país que estaba ganando, y estos demócratas y estos liberales chotos firmaron una rendición que nos envileció a todos. Pero la realidad era que no había mucho más que hacer, o sea, no, le dejó, como se dice, ¿no?, la bomba bien armada, el paquetito preparado, y le dijo: muchachos, encárguense, yo me voy. Y de hecho él después celebra el ascenso al nazismo y todo, se muere como en el 40, el Guillermo. Entonces es un tipo que, si querés, en términos políticos, se supo correr para no quedar pegado al desastre que él mismo generó, y le dejó a la República el peso de firmar ese acuerdo, que fue vergonzoso, o que al menos la población, como lo retrata la historieta, la población está recaliente y re enojada con gran parte de los líderes que gobiernan esos años. Porque un dato
Sí, perdón, una preguntita que me surgió por una cuestión que escuché. ¿Es cierto que creo que era durante la Primera Guerra Mundial, Alemania financió la Revolución Rusa? No, es la anécdota de que lo dejaron pasar a Lenin, porque Ah, Lenin estaba emigrado, Lenin estaba exiliado de Rusia sí, cuando empieza la revolución del 17, en febrero de ese año, en 1917, empieza la revolución rusa. Y Lenin estaba exiliado porque en Rusia era otra monarquía súper estructurada que no permitía partidos políticos y estaban todos afuera del país. Y lo que hace Alemania es dejar pasar en un tren expreso a Lenin que llegue a Rusia y es, muchos decían políticamente, es ayudar a desestabilizar al gobierno ruso, ¿no? Que para entonces sí. estaba en guerra. Eso sí, después el financiamiento siempre queda en ese cono, viste, de sombra, de bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no hay nunca documentos y forma parte de propaganda, digamos, anticomunista, como diciendo que los comunistas se vendieron a los alemanes, viste, como una cosa que tomarla con pinza. Lo que es real es que sí, Lenin estaba exiliado y no lo detienen, digamos, que podrían haberlo frenado, sino que dejan que llegue hasta Moscú, hasta San Petersburgo para continuar, digamos, fogoneando el clima de revolución que había, que era un caos Rusia en febrero, marzo de ese Sí, año. sí, porque una de las cosas que yo había escuchado era esto de que lo utilizaron como una especie de estrategia para justamente para desestabilizar como Rusia estaba luchando en contra de Alemania en ese momento, como para que ese conflicto interno, digamos, lo que genere es que, bueno, que poder sacar alguna ventaja, que bueno, no lo Pero terminó por lo, gen- logrando. Pero bueno, pero por lo general vamos, esos sí, análisis siempre son como, ¿no? Historiadores o gente, no sé, hoy en día, youtuber, que lo hacen Claro, como cuando ya pasó la historia y es como diciendo, bueno, fíjate que por haber hecho esto termina generando eso. En ese claro, momento está dejando pasar claro, a una persona, a ese país y no nada sabés lo más. que iba a pasar. Pasó esa Sí, persona, no, obvio. pasaron otras personas y todo bien. Tal vez no pasaba nada. Yo qué sé, nadie puede en ese momento ver cuáles van a ser las consecuencias. Y es eso. nadie del futuro, nadie puede hablar con su perro muerto que le diga dentro de 5 años va a ser presidente y que realmente se cumpla eso. Me parece que Claro. es como imposible, a pesar que, bueno, alguna en el presente queramos volver a esas ideas medias arcaicas, pero en este caso en particular pasa eso, la historia es eso, como decía Maxi, claramente este personaje, esta persona estaba acá, terminó pasando esto, pero nadie la piensa tanto, me parece. Es como No, que, no, con el diario del lunes, viste, somos todos ah, analistas, pero lo que es cierto es que otro dato es nadie puede adelantar una revolución. Nadie te puede decir, mira, en 2 años, no sé, en Venezuela estalla otra revolución. Decímelo y ahí te tomo en serio, si querés, como hasta místico. Pero de verdad que fechar con precisión y todo eso siempre es después del hecho. Y las interpretaciones tienen que ser cuidadosas porque si no, podés hacer esto, ¿viste? Construir la historia solo con los retazos que te ayuden a entender el fenómeno y no con todo lo que estaba pasando alrededor también. claro. Porque mismo el ascenso del nazismo, por eso me parece que el libro tiene un valor muy grande, muy parecido a Maus, que se pone a mirar Sí, como con mucha seriedad el fenómeno. No es un señor, viste, que toma el poder como si fuera He-Man con la espada del poder, sino que aparecen un montón de otros actores, de otros partidos políticos, ¿viste? Y eso es re interesante de no perderlo de vista. Sí, tiene una cuestión, me parece, en el autor, y decir, ahora nos vamos a meter con la historia, es cómo aparecen estos tres libros, en estas tres partes, Hitler y el nazismo. Que Claro. en cada uno aparece de manera muy secundaria, casi al final o en el principio, y es parte de esa historia, pero vos decís, al igual que con el tema de Lenin, como diciendo, si no tenemos una historia como media personalista, como si una persona es el responsable de poder hacer una transformación. Vos decís, se le dio a Hitler porque tenía ese caldo de cultivo, ese contexto, pero pues, si no era él, exacto, hubiese sido otra persona, Exacto. el, cualquiera. eh, otro grupo. Claro, en ese momento siempre se habla, es como se habla como de vacío de poder. Es cuando hay un Ajá. montón de fuerzas que están peleando entre ellas y nadie como el que tendría que estar gobernando está legitimado. Entonces, pues, si en un momento alguien va a ocupar ese lugar, ¿quién termina ocupándole ese lugar? El que para algunas características, por lo general, no es a veces suerte, es un montón de cuestiones que vos decís, bueno, esa agrupación
termina estando como primero y termina liderando eso y le sale, pero vos decís, podría haber fracasado claramente. No, y otro, Ahora, sí, antes de entrar a la obra, el otro punto que en el caso del fascismo italiano también, y en el caso del nazismo alemán y otros fenómenos similares, es que debido a la crisis política se transforma en algo positivo no tener experiencia política. Es decir, cualquier semejanza con la actualidad también es Sí, pura coincidencia, ¿no? Pero se vuelve algo como los políticos se los embolsa a todos en la culpabilización. ¿Quiénes pueden entonces entrar a la política? Los que se llaman outsiders, es decir, personas que no tengan justamente la mancha original de ser políticos. Entonces Hitler, si bien ya tenía experiencia política, porque el partido, si bien no lo funda él, desde los años 20, él ya está, dale que dale con el tema de la cuestión racial y el autoritarismo y qué sé yo, él nunca había ejercido un cargo público. Entonces él, si querés, negocia bien qué cargos le van a ir otorgando y siempre se cuenta que a él le ofrecieron carteras y ministerios menores y él solo quería el ministerio principal, que es el canciller, que es como el presidente. sí. Es así A mí como... Sí. una de decía, las cosas, sí. sí, Fede, No, sí, terminá no, ahí. yo digo, y esa forma de cómo termina siendo canciller y cómo termina transando con esos políticos que le van a dar el poder, el tipo no lo hace de una. Es como, casi No, como, él está en su casa y en un momento, bueno, yo espero y en algún momento esas personas van a tener una crisis tan importante que me van a venir a buscar a mí. Entonces a mí me conviene hacer eso. Y el tipo la deja y llega. Es como de ¿Cómo estrategia la ves? militar. Sí, sí, la sí, pero estrategia militar le funcionó de esa manera, porque si lo hubiese hecho igual antes, claramente hubiese fracasado. igual está muy bueno en el libro, cuando aparece él en el último libro, no es spoiler ni nada importante, pero en el momento en que él habla con Goebbels, tiene un problema con un líder, con un caudillo local. Y eso está re bueno también, porque Hitler hay algo que tampoco se suele contar mucho, que es que a él le costó mucho lograr homogeneidad y respeto dentro de su propio partido. Porque una característica que tiene el partido nazi es que él no lo fundó. Sí, hay algo que también se transforma, sino que todos seguían a Hitler y nadie le dudaba de su voz, y es mentira eso. Él, hasta que no se hace la noche de los cuchillos largos, se llama, que es que mata a un montón de dirigentes opositores Sí, internos que él tenía, que eso es en el año 34. Hasta entonces se tuvo que fumar más de una vez traiciones, ¿viste? Carpetazos y truchadas. Por eso Goebbels va a ser siempre su mano derecha, que es el tipo que lo ayudó a ordenar el partido, o Himmler u otros más. O sea, me interesó mucho ese costado donde Hitler es un político, está haciendo política, no es, viste, una especie de, no sé, semidios que está ahí esperando que el mundo llegue a sus pies, viste, porque hay un mito que es que creer que Hitler hizo todo bien. Le salió bien, pero estuvo muy apoyado por líderes muy, no quiero decir buenos, porque es como darle elogio, pero eran líderes muy comprometidos y eran segundas líneas, terceras líneas en todo el país. O sea, no es una figura, viste, que si no queda como una especie de semidios, por eso digo, todopoderoso. No, por eso, creo que a todos una, sus ministros, el ministro de propaganda, todo el comandante de la SS, todas estas personas, los jerarcas nazis, la mayoría son como el mejor en su puesto, y vos decís, claramente terminan como ayudándolo, y vos decís, terminan haciendo un super equipo. Y Pero está bueno, totalmente. digo, me parece, sí, una de las cosas importantes también que quería decir, para que no se me pierda un poco, que me parece que también ayudó esto que decía Maxi de digamos, esta persona que quiere, digamos, ascender al poder, pero que no tiene ya ninguna experiencia previa. Me parece que tiene que ver mucho con la representatividad. O sea, la de la crisis de representatividad, por ejemplo. Y también, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Una de las cosas que yo veo que está muy presente es el Partido Comunista de Alemania. Y Sí. Es un partido importante, un partido que moviliza, donde hay mucha gente que se afilia, mucha gente comprometida, pero sin embargo, asimismo también, bueno, supuestamente gobiernan, digamos, en este Estado democrático una socialdemocracia, algo así,
Pero la gente sigue, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, lo único que ve es que sigue estando mal, que sigue pasando hambre. Esto lo vemos en el caso de los Brown, por ejemplo, esta familia que no solamente se divide por la política, se divide por esta necesidad de no tener trabajo, de vivir al día, de pasarla muy mal. Y también un poco lo que se ve, y bueno, justamente esta falta de organización, estos grupos paramilitares que hay desde el lado de lo que se lo denomina los rojos o los comunistas, del lado de los nacionales socialistas y otros, digamos, grupos militares y paramilitares, es que no ven que haya, digamos, justamente no haya una mejora, un cambio, digamos, para la gente en general. En general la gente que sufría, la gente pobre. Después, bueno, vamos a ver todos los movimientos culturales e intelectuales de la época que vivían en una burbuja, para no decir una nube de pedo, y bueno, como que siempre desde el papel en algún lado, o desde la escritura, o de la publicación, o del periodismo, diciendo cómo hay que hacer, o cuáles, o las denuncias, o lo que estas personas, digamos, manifiestan de alguna manera, pero nunca se involucran políticamente en lo que es el frente, la calle, las movilizaciones. Y tampoco las movilizaciones de lo que es la parte, hoy lo denominamos trosca, tampoco es como que se mejora demasiado. Van al choque, pero no hay ningún cambio. Entonces, como que las necesidades a la representación de esta gente, de la gente que más sufría, y no solamente, por ejemplo, de los Brown, sino también de ciertos, porque no todo, digamos, no todas las familias o las comunidades judías tenían dinero, tampoco los representaban, entonces o muchos se fueron, o muchos también votaron al nacionalsocialismo porque vieron una representación, vieron que la gente los escuchaba, o sea, esos políticos escuchaban a la gente o decían que iban a hacer lo que la gente les pedía, muy parecido con lo que está pasando hoy en día. Entonces, bueno, me parece que también eso es un factor muy importante. No sé qué piensan ustedes. En realidad, cuando votan que por suerte, digo, en la historieta no muestra eso. Porque vos decís, ¿por qué el pueblo alemán termina eligiendo a ese partido político en particular y qué características tiene? En realidad son muchas. Me parece una de las más importantes tiene que ver con la modernización de la figura de política y la propaganda política. Que vos decís, en ese momento, si vos ves cualquier documental o cualquier video de el relato Hitler como líder, la propaganda es súper atractivo y tienen un montón de un discurso que en el presente todavía un montón de gente, vos lo ves y te termina convenciendo de alguna manera, pero vos decís, bueno, pensá en ese momento, pues sí, todos los otros políticos tenían un perfil totalmente diferente y el tipo cambia la forma de hacer política y lee al menos esa forma de verla de manera diferente. Cuando los políticos en Europa o en Estados Unidos en ese momento, por lo general eran totalmente diferentes, eran personas mucho más como empresarios, más grises, que no había una cuestión de participación, digo, de dar discursos, era más parecido, digo, venía de una tradición incluso de los reyes o la monarquía, donde el pueblo no conocía quién eran los reyes, ni siquiera sabían dónde estaban, bueno, si no había un vínculo, y este tipo hace un cambio totalmente trascendental que vos decís, sigue siendo hasta el presente, y vos decís, bueno, más vale que haya un montón de otras cuestiones, pero para mí siempre me gusta ver o hacer esa aclaración, digo, lo fundamental que fue, es un rompeagua totalmente importantísimo. Yo no sé, Maxi, cómo lo ves eso, como siendo, bueno, me parece. Sí, siempre se recupera la modernidad en sus formas, pero también es cierto que el partido nazi, si vos ves los datos de qué electorado tenía, el cambio grande se da después del crack de 1930, o sea, después de 1929. Claro. Que justo coinciden y en el libro lo dicen también, ahora se me fue el nombre, pero es un primer ministro muy importante, Stresemann.
Stresemann Sí. era un tipo muy importante dentro de la República porque fue como un gran presidente, por decirlo así, pues un canciller muy importante que consiguió acuerdos diplomáticos con otros países, restaurar la economía, qué sé yo. Justo ese tipo se muere en el, si no me acuerdo mal, en el 28, y en el Sí. año 29 viene la crisis mundial, que es la crisis que le pasa a todo el mundo, nos pasó acá en Argentina, en todos lados, pero Alemania tenía un problema que el principal prestador de plata para pagar las cuotas que tenía que pagar con el Tratado de Versalles era Estados Unidos. Estados Unidos le prestaba plata a Alemania y Alemania con esa plata le pagaba a Francia y a Inglaterra. Y el crack del 30 se anula toda esa línea de crédito y vuelve a quedar otra vez bajo la sombra de que Francia lo va a volver a invadir, de que si deben guita se va a quedar con pedazos de territorio alemán y qué sé yo. Y es ahí donde el discurso de Hitler, que ya venía con darle al parche con esta idea de la resurrección de Alemania y qué sé yo, encuentra oídos nuevos. Es decir, siempre se cuenta, Hitler hizo un intento de golpe en el año 23 y le fue como el orto, o sea, Sí, lo metieron preso, creo. Estuvo estuvo preso preso un tiempo, o un sea, tiempo. Ahí donde eh, fue donde escribió Mein Kampf, creo que era el libro. claro. Entonces, Sí. el punto de inflexión es el año 29, por eso en el libro, no por nada, arranca en el 28, como diciendo, es acá donde sube el electorado, cambia, y yo creo que ese sería el último dato, como para dar antes de entender qué fue el nazismo y el ascenso, es eso, es una sociedad totalmente destruida económicamente, con crisis política muy larga y muy aguda, y que encima tiene como estos movimientos extremistas, por decirlo así, de izquierda, de derecha, de todos lados, donde la salida no es el respeto por las instituciones ni la tolerancia, sino básicamente hacernos mierda en la calle y ver quién queda parado, ¿viste? Porque el fascismo propone eso, básicamente. Yo gano y gano no solo con mi discurso, te gano porque te mato, o sea, te gano porque te clavo un cuchillo en las tripas. Entonces, esa es la forma, lamentablemente, que se vivieron los años 20 y 30 en el mundo, no solo en Europa, acá también hubo movimientos violentos nacionalistas, o sea, se habla siempre de una brutalización de la política, como que la política se transforma en una especie de arena de guerra, medio de barra bravas, y que nosotros después de la segunda posguerra es que se quiere inculcar en todo el mundo el respeto por las instituciones, la democracia, ese lavado de cara, digamos que los años 50, 60 dan lugar a los derechos civiles en Estados Unidos, Sí. al respeto por algunas instituciones. Nosotros lo vivimos con golpe de Estado cada 20 minutos, pero en el caso de Europa, nosotros digo Latinoamérica, en el caso de Europa, Estados Unidos viven como una modernización política, respeto por la diferencia, un paradigma nuevo de la no violencia, ¿no? Ni verbal, ni física, en la política, y así cambia mucho el paradigma hasta hace 10 años que volvimos a entrar otra vez en un terreno en el mundo, ¿eh? Piensen en Sí. Donald Trump, Bolsonaro y qué sé yo, son expresiones de que todas esas valores se están replanteando y que, bueno, estamos girando el mundo hacia una derecha otra vez autoritaria, violenta Sí, tranquilamente lo vivimos. hace Sí. varios años yo justamente hace bastante ya que vengo hablando con un amigo que es politólogo, que esto, digamos, que no es nuevo, esto, digamos, lo del resurgimiento de la derecha, sobre todo en Europa, el surgimiento de los partidos neonazis, o sea, heavy, realmente. Y no es solamente, digamos, no es que acá nosotros lo vemos más con Trump porque es como que nos más cerca, lo que más en influencia en Estados Unidos, pero ya se venía de hace rato esto, digamos, del resurgimiento. Estaba un poco dormido, un poco esperando ahí el momento, digamos, para salir a la luz este tipo de discurso y porque son bastante complicados. Bueno, nada de eso quería decir. Sí, Pero Sí. podemos arrancar entonces, Vamos, después sí, claro. de esta introducción, vamos a arrancar de qué va la historia. La historieta arranca en 1928 cuando el escritor, el periodista Kurt Severin está en un tren y conoce a una mujer más joven que se llama Marta Müller, que es estudiante de arte, y en ese tren están yendo para Berlín. Ella como que no conoce porque viene de un pueblo que yo creo que se llama Colonia, ¿era? Sí, Colonia, claro. sí.
Y en este primer momento lo que van a hacer estos dos personajes se van a convertir como en el hilo conductor de la historieta. Después va a haber, como hemos nombrado, es una historieta coral donde aparecen otros personajes contando otras facetas, porque estos personajes no pueden estar en todos los aspectos de la ciudad de Berlín. Y esta mujer no conoce este lugar y, bueno, como que la familia no está tan de acuerdo que vaya, porque, bueno, incluso ya hay como una cuestión como diciendo, che, es una ciudad grande, es media complicada. Y este escritor le va a decir, no, vos vení acá y vas a ver un mundo. Berlín en este momento es como una polis, es súper importante, tiene un montón de expresiones artísticas, culturales, hay libertad, hay un montón de cosas. Y vamos a ver en estos dos personajes cómo va a evolucionar su relación cada uno, incluso cómo le va a afectar lo que está el contexto histórico, lo que está pasando con Berlín y cómo van a evolucionar. Entonces es una cuestión, son dos cosas. Por un lado, el vínculo amoroso de conocerse, enamorarse y después más vale terminar bastante mal. Y después cada uno de estos dos personajes, el crecimiento personal que van a tener con sus trabajos y conocer otra gente. El autor lo que va a utilizar de estos dos personajes es para mostrar otras cosas. Entonces, por ejemplo, con Marta va a mostrar cómo esta mujer, todo lo que tiene que ver con las expresiones artísticas y en este taller que tiene que ver con el arte, a ver si le interesa o no, y va a mostrar el tema de las vanguardias, otro tipo de arte. El autor se va a poner a hablar y analizar sobre algunos aspectos que tiene que ver con el arte de ese momento y la importancia que tiene. El escritor va a hablar sobre la intelectualidad y cómo critican y analizan ese contexto. Tienes amigos que son comunistas, que están comprometidos con la lucha y ponen el cuerpo, pero él no, porque es un intelectual, y le cuestionan eso. Ella después va a conocer a otros personajes, hombres y mujeres, que la van a llegar a otros lugares de Berlín, que tienen que ver con la noche, de clase alta, pero de clase baja también, y van a aparecer otras diversidades sexuales, y van a mostrar un montón de cuestiones, y en estas tres partes del libro vamos a ver cómo va evolucionando eso. Y eso es lo más interesante que vos decís, si lo contamos de esta manera, parecería medio confuso, como diciendo no se entiende nada, son muchos personajes, son muchas cosas, pero me parece que el escritor lo hace de manera bastante ordenada. Al principio te cuesta cuando arrancás, pero después cuando, bueno, vas viendo cómo es la dinámica de todos los otros personajes, cómo todos van como cambiando. Entonces, vos decís, el primer momento es eso, el 1928, después 1929, un 1 de mayo, donde termina, bueno, un momento histórico donde agarra que es la policía y reprime a la gente, a los trabajadores, esta gente de izquierda que está intentando festejar a pesar que está prohibido manifestarse y que, bueno, reprimen y muere mucha gente. Y bueno, que de eso después también va a radicalizar a los grupos de izquierda, a los grupos de derecha. Y estos dos personajes, que son como los principales, también se van a empezar a cuestionar como diciendo, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Nos comprometemos? ¿No nos comprometemos? Y está pasando un montón de cosas y esta personaje me parece que como Marta sería como serían los ojos del espectador, del lector, y como que ella, a través de ella vamos a conocer todas estas diferentes facetas y vas viendo cómo ella cada vez se va endureciendo más y va cambiando, pues te termina generando eso. Digo, no sé, Maxi, ¿qué te pareció cuando ibas leyendo a Berlín? Sí, coincido con el hilo conductor. Te agregaría capaz esas familias, ahora por ahí Ailén las tenías medio identificadas, no me acuerdo los apellidos, pero es una Sí, familia judía. Los Schwartz era la familia judía, que digamos el que más destacaba era Exacto, David, que era el chico. Después claro, estaba el padre y la madre y el abuelo sí. materno. Y después Y la los familia Brown, alemana, sí, los Brown, que digamos ahí destaca Gundrun, que es la mamá, y Silvia, que es su hija mayor, y después tiene, que Silvia tiene dos hermanos más, y el papá. Y ahí hay una crisis, digamos, es una familia rota porque justamente el padre es, digamos, es bastante antisemita y tiene ya desde antes, digamos, de unirse al nacionalsocialismo, tiene pensamiento bastante de derecha, bastante, digamos, sí, pro a los alemanes. Y Gundrun, la madre de Silvia, siempre, digamos, en su momento como que simpatizó con los, digamos, con el partido comunista, digamos, con los pensamientos, digamos, de los trabajadores del Partido Comunista, hasta que
cuando se separan, bueno, ella se une definitivamente por una persona que conoce. Tal cual. Y esto me parece que está bueno porque son una parte como un mundo totalmente de clase trabajadora, clase baja. Entonces, Sí. como que puede tocar esos dos como cuerdas, que es la intelectualidad y la cosa progre y la vanguardia artística con los personajes estos de Kurt y de Marte. Y después ir a la calle, porque lo que me pareció genial es que vas todo el tiempo a la calle. O sea, vos sentís que estás en esos años, o sea, hay un laburo de reconstrucción histórica re fino, porque incluso a mí me hizo googlear nombres y todo, digo, che, este nombre me suena, qué sé yo, y eran nombres, el editor del diario, por ejemplo, que ahora no recuerdo su Sí. nombre, ese tipo fue un tipo, Yo lo tengo existió. acá. Sí, Carl von Ossietzky, algo así, que fue, digamos, un gran crítico del partido nazi y que tuvo en 1935 ya siendo Hitler canciller y estuvo en campos de concentración, recibió el premio Nobel Claro, de la viste, por paz. eso, figuras históricas que no son tan de primera línea, que vos te los recuerdes. Y bueno, hay un laburo finísimo, yo creo que acá sí aplica la idea de novela gráfica por la ambición, ¿no? De cuando vos lees una novela de estas tipo 500 páginas de literaria, ¿no? Estoy hablando que tenés personajes y te metes en la cabeza de ellos y los ves crecer y desarrollarse. Acá hay todo un laburo así muy fino de entrar en la cabeza de Marta o de Kurt y entenderlos y verlos vivir y qué sé yo, me pareció un laburo que te puede gustar o no, ahí es donde uno puede entrar y decir, che, esta obra me aburrió, porque creo que puede pasarle a algún lector que estos temas no lo conmuevan, no lo convoquen, pero me parece que si te interesa el tema, y aparte está muy bien narrado gráficamente, hay momentos muy copados, o sea, secuencias, viste, muy finas, muy copadas, me parece que es una obra que es reambiciosa, pero sale bien parada y que después en lo histórico es una obra para recomendar para que la puedan leer en escuelas o que la puedan abordar desde un material más de lectura, porque se la banca, porque es una obra que tiene mucho laburo de atrás, teórico, o sea, laburo de investigación histórica, por ejemplo, el tema de la revuelta esta y la represión del 1 de Mayo. Se entiende ahí como un Sí. laburo que está muy bueno revalidar, que queda parte de la trama también. Si vos no querés meterte en la cuestión ya más histórica full, también podés leerlo y yo creo que ahí te perdés una parte, pero al mismo tiempo también es una obra que dramáticamente funciona, no sé cómo decirlo. Hay también como una revuelta que digamos como que recuerdan los comunistas, que no sé Claro, si, me parece que fue la de noviembre del 18, esa que dijiste, Fede, que cuando fue detenida un personaje que se llama Rosa de Luxemburgo y otro hombre que supuestamente representaban al Partido Comunista y bueno, fueron asesinados justamente por defender estas ideas. Y también, sí. bueno, esto es lo que moviliza un poco también en una primera instancia, en el primer libro, es lo que moviliza un poco al Partido Comunista a salir a las calles, a manifestarse, o a las reuniones y a las conmemoraciones. Sí, la revolución espartaquista se llama, que es un intento de hacer un soviet en Alemania. Y nada, lo fusilan a todos. A Liebknecht se llama, Karl Liebknecht se llama el otro tipo. Son los dos. Perfecto. Yo no conocía ese dato histórico. Supuse que por los nombres específicos, o sea, a mí Rosa Luxemburgo me resonaba, pero no sabía de dónde. Así que, y después no hice tiempo de buscarlo, pero por los datos específicos de cómo digamos, lo escribía Lupes en el cómic, la verdad a mí me parecía que era un dato real. No estaba segura, pero me parecía. Después, obviamente, el del 1 de Mayo sí lo pude googlear y bueno, nada, eso me pareció que es así. Pero sí, es lo que vos decís, la precisión en algunos ciertos datos y cómo lo hace, digamos, cómo lo une con la ficción de una manera bastante orgánica, bastante, no se ve no se lee forzado ni se ve forzado tampoco. O sea, los personajes están muy bien desarrollados. ¿Hay alguno que, Maxi, que te haya gustado más y decir, bueno, este me gustó, u otro o si no, alguno que deteste y decir no puede ser? Boluda.
No, a mí me gustó los Cocoa Boys, era Cocoa Kids, una cosa así, Sí, que eran una banda de jazz. Todo eso también, sí. Esa me pareció muy fino, muy copado, porque es una banda de jazz norteamericano que va a Berlín, porque bueno, Berlín es como París, es una capital re cosmopolita, hay de todo. sí, Y estos chabones van a hacerse un poco una temporada, pero claro, son afroamericanos, son negros, entonces hay todo, y aparte tocan jazz, y eso es re fino también, porque para los nacionalistas alemanes hay toda una corriente. Por ejemplo, Hitler tenía prohibido durante la dictadura nazi, no podías escuchar en tu casa jazz porque era música negroide, le decían ellos, música hecha por negros, y eso era una música de bajo, digamos, ¿cómo decirlo?, de bajo nivel cultural y, ¿cómo decirlo?, subversiva, por decirlo así. Entonces, mirá qué dato que saca el chabón que te muestra que en los años 20, Kurt y Marte se pelean porque a Kurt no le gusta el jazz, y él es un progre, pero al mismo tiempo le sale como un nacionalismo medio choto de que esta música es una mierda porque es una música quilombera y para mover el culo y qué sé yo, y a Marta le claro. encanta. Entonces dije, qué buen dato, y aparte después, primero el jazz como un fenómeno que no es solo música, ¿no? Y después el dato de cómo ellos, los Cocoa Kids, los Cocoa Boys, creo que no, cómo viven en Alemania. Hay un momento que me metí en el traductor de Google porque el tipo, ellos se pelean con su manager y el tipo los empieza a Sí, insultar en alemán y él no te lo traduce, o sea, en la traducción de Astiberri no está. Queda no, todo el tipo en alemán hablándote y yo no sé alemán, así que yo agarré palabra por palabra, la metí en el traductor y es genial, el tipo los está mandando a la mierda, le está diciendo ustedes son unos monos desagradecidos, qué sé yo, tienen que agradecer que nosotros le abramos las puertas porque son animales, qué sé yo. Y claro, y la mina que sabe alemán, que está con ellos, le pega un bife al tipo. Entonces vos te quedás con, sí. viste, está buenísimo, esa es una perla de cómo narrarlo, ¿entendés? De cómo narrar esas diferencias culturales en una charla, viste, entre personas. Y Esa eso me pareció mujer, genial. esa mujer que termina saliendo con el, digamos, con el, creo que es el, Se me- no me acuerdo, no, no es la trompeta, el clarinete, uno de los que toca el clarinete. La verdad que a mí me llamó, no recuerdo el nombre, pero me no, pareció tampoco. fantástico el personaje, me pareció súper, me pareció el personaje más moderno y con menos, digamos, este, con menos cosas chotas, por así decirlo, con muy libre y muy liberal, pero no liberal como Margaret, que era una, digamos, una tipa que, digamos, que era de la aristocracia y que pretendía ser, digamos, de avant-garde y era, digamos, era súper aristócrata, sino una tipa que era verdaderamente progresista, verdaderamente liberal. Eso me pareció fantástico. Ese Sí, personaje a mí me gustó mucho. Y el que más odié, a mí yo me pareció una estupidez. Y es más, hay una parte del cómic que creo al final, en el tercer libro, cuando Silvia, que es Silvia Brown, que es la niña más grande de la familia Brown, que sí, después por distintas circunstancias queda sola viviendo en la calle, en una parte se encuentra justamente al final, no se conocen, pero se encuentran con Marte y la roba y le dice cerda capitalista, no, burguesa. cerda burguesa. Me pareció genial, porque me pareció que era eso. O sea, Marte me pareció el personaje a mí que menos me gustó de todos. Porque por lo menos Kurt, más allá de que era por ahí, era impotente en el sentido de no poder, no animarse, ser medio cagón y no animarse ahí a participar del partido comunista, que es por el cual él creía en las ideas de izquierda. Él escribía justamente con periodistas o intelectuales que eran todos de izquierda y participaban digamos, de esas era una comunidad que militaba esas ideales, pero después no se animaban a salir a las calles a poner el cuerpo. Muchas Claro, veces amagó y muchas veces también se deprimió por eso, porque sabía que no podía y que sabía que era lo que yo creo que él tenía muy claro, que lo que había que hacer era salir a la calle. Cosa, por ejemplo, digamos, era
lo opuesto a Silvia, que a pesar de ser una niña que al final termina teniendo 12 años, 13 años, sabe muy bien que tiene que salir a la calle a dar la lucha, digamos. O sea, lo creía, pero tenía valor, digamos, tenía coraje, creía en sus convicciones. En cambio, Marte me parecía como una piba que no, o sea, estaba ahí, en el final de la edición de Astiberri, hay, digamos, como una pequeña entrevista en que Lutes va describiendo ciertas cuestiones que por ahí no parecen muy claras en el cómic, y una de las cosas que Marte va a Berlín escapándose un poco también del recuerdo del hermano que fue, digamos, soldado en la Primera Guerra Mundial y que falleció en la Primera Guerra Mundial, que un poco se escapa de los padres y fue ese el motivo por el cual ella se escapa de su casa en Colonia y va a Berlín a estudiar, que fue esa la excusa para estudiar artes o lo que sea. El padre era militar, eso queda claro, pero también como que no hace nada, como que vive su vida así, como dice Fede, en la bohemia, y que salir a bailar, a divertirse y hablar de pavadas todo el día, y como que estar abstraída de, digamos, la realidad que pasaba, justamente lo que pasaba en la calle, lo que pasaba con la gente que se moría de hambre, que no tenía trabajo, que cada vez estaba peor, y a ellos como que no les importaba nada, o sea, a Marte no le importaba nada de eso, y por lo menos Kurt sentía culpa, digamos, claro, de entender y no poder estar. Pero eso, para mí, sí. Para defender a Marte, me parece que el personaje que es como el más vacío o el más inocente, pero me parece que está pensado que será como el más esquemático de los personajes de todos los que crea, que para mí el punto de vista como del lector es como que aprovecha como diciendo, bueno, vos todo este contexto no lo conocés, bueno, este personaje va a transitar un montón de cosas y le va a preguntar a esos personajes, y esos personajes cuando la invitan a hacer tal cosa, como que le van explicando a ella que no sabe, que en realidad te están explicando a vos como lector. Claro. A diferencia de lo bueno, otro. Pero por ejemplo, hay escenas, pero Fede, hay escenas, por ejemplo, hay una en particular, no me acuerdo en qué libro está. Bueno, pero hay una escena, por ejemplo, en que Marta está con Kurt de la mano en la calle, y hay un perro tratando de comer un pedazo de algo que hay en la calle, y hay un tipo que lo saca, y hay un tipo que no sé si le tira, le saca escobazo, y también hay chicos en la calle, y ellos van caminando y van en la suya, o sea, hablando de sus cosas, y no reparan en el alrededor, en la miseria, en el hambre, en la gente que hay alrededor. O sea, a ver, lo ve, Kurt lo ve. No, bueno, pero tienen otros problemas. Ella cuando va a la escuela de arte... Ni siquiera lo debate. Ni siquiera lo plantea. ¿Y pero porque el autor aprovecha a decir, bueno, vamos a poner a una familia judía, vamos a poner una familia trabajadora donde vamos a atravesar todos los problemas sociales de esta población con esta familia que tiene estos problemas de derecha, de izquierda, lo que sea, y esta población, digo así, es otra clase social, que la clase social alta siempre es eso, y te tienen que mostrar que tiene también otros problemas. Vos decís, la están pasando bien, pero te das cuenta que en realidad es bastante inteligente, porque cuando te muestra, vos decís, la noche, la joda y lo que sea, todos esos personajes están bastante vacíos, nadie encuentra como la solución. El escritor que tiene una ex, que es como la amiga, y después en un momento él se va, está saliendo con esta mujer que sería como la mujer Marte, y parece que va todo bien, pero después parece que no. Y yo qué sé, cuando la mina se junta y dice, che, ¿qué voy a estudiar? Quiero estudiar arte, y se ponen a analizar sobre cuestiones de arte, después dice, che, me parece que no sé si es lo que me interesa. Tienen unos problemas, como decir, también es eso, como diciendo, bueno, esa clase social alta siempre está atravesada claramente otros problemas, porque vos decís, bueno, una cuestión económica la tiene solucionada. Marta no era clase alta tampoco, porque en realidad el padre la mantenía, tenían algo de dinero, pero no era como Margaret, por ejemplo. Pero yo creo que más allá de la cuestión de clase, que también coincido con Fede, que ahí capaz a él, el autor es medio que subraya mucho como que la clase alta estaba en cualquiera, o sea, estaba en otra mientras todo explotaba, que es también una lectura posible, digamos, decir, bueno, mirá, ¿qué estabas haciendo en el 2001? Y bueno, yo estaba en Pinamar, qué sé yo, estaba boludeando y me enteré por la tele y no me tocó, o sea,
no sufrí directamente nada, el 2001 nuestro, ¿no? Estoy hablando de un evento histórico que vos decís, ¿cómo no saliste a la calle? Y decís, bueno, capaz no todos lo procesan igual, entonces le reconozco como ese espacio de decir, bueno, como dice Fede, la clase baja te muestro todos los quilombos que tiene y la clase alta un poco esa bohemia artística. Capaz lo que me parece medio ingrato es que el personaje queda medio desangelado con el correr de los tomos porque es como un personaje medio ficha de pinball, ¿viste? Pelotita de pinball que anda para un lado para el otro. Pero me parece que ahí también hay una postura de él de decir, bueno, mira, esta gente existe y si vos, esa mina después tiene un hijo y el hijo le pregunta cómo Hitler ascendió al poder y la mina no va a tener ni idea porque estuvo en una nube de pedos durante 4 años. Entonces, Sí, sí, es válido. el personaje para mí está bien hecho, está súper bien desarrollado, es eso, es una pelotuda que está ahí pululando, que no sabe qué hacer, Mantenida. es real, mantenida, que no sabe Mantenida qué por hacer. 2 hombres. Primero lo mantiene su Sí. padre y en No. un momento cuando Una cagada, sí. y Y en un después momento Ana. sí, y después la pareja o el chabón este del escritor también lo mantiene. Y también hay Sí, una cuestión, hay como una crítica a eso, como diciendo, bueno, estas mujeres que en realidad están como, se quieren hacer las bohemias y las más, yo qué sé, pero a pesar de eso tienen algunos lazos, como si sigue siendo estando con algunas cuestiones más tradicionales que la siguen manteniendo chabones de esta manera. No, para mí lo interesante es lo que plantea acá con esta clase social alta, el autor es como diciendo, bueno, fíjate, yo muestro a la clase trabajadora que tiene un montón de problemas que es de subsistencia, como el pueblo trabajador que siempre tiene que estar pensando en comer, conseguir trabajo, pero a pesar de eso encuentran espacio para ir a luchar y a pelear por sus cosas. La clase exactamente. alta tiene resuelta el tema de el trabajo, comer todos los días, no tienen ese problema, no tienen un revólver en la cabeza como siendo el día a día y no participan eso. No participan o quieren participar como el escritor desde otro lugar, como diciendo, bueno, voy a una cobertura de lo que está pasando. Como decir, bueno, también es el lugar que está ocupando, como diciendo, bueno, también alguien tiene que cubrir eso, porque bueno, en un momento también te muestra eso, como diciendo, en realidad este escritor lo que está haciendo es tratar de cubrir o tratar de hacer un manifiesto de lo que está pasando en esa sociedad, o decir, bueno, con otro personaje tampoco van a escribir esa historia por un montón de motivos, pero también va por ese lado. Entonces vos decís, no sé si da para cagarla. A mí, digo, volviendo a los personajes interesantes, a mí lo que más me interesó son como habías planteado esas dos familias, la familia judía de cómo Sí, está el abuelo, que es como súper ortodoxo y tiene el nieto y está como re caliente, como diciendo, estamos haciendo cualquiera, nosotros no somos alemanes, nosotros el tema de toda la cuestión hebrea y judía, estos chabones están haciendo cualquiera, se está yendo para cualquier lado, ¿qué vamos a hacer? Y esta familia trabajadora, que el padre y la madre se terminan por cuestiones ideológicas separando y cómo los hijos, de alguna manera, por la edad que tienen, que son todos menores, son muy chicos, terminan eh, con uno de los dos padres y por culpa de eso cada uno termina con una vida diferente. Ella termina siendo como izquierda, la lucha. Y también totalmente. es interesante cómo muestra el tema de la falta del Estado, la ausencia del Estado, porque en un momento cuando muere esa mujer, ella queda en la calle, en los orfanatos, y termina como robando en la calle y lo que sea, y hay como, están como súper desamparados. Y el otro pibito, el hermano que está con el padre y después se hacen nazi y todo lo que sea, también es como diciendo, bueno, va por ahí la cosa. Está bueno cómo muestra después todo el mundo de la calle y de los jóvenes, porque también incluso Totalmente. si el autor es como re ambicioso y en un momento vos decís, bueno, ¿sabes qué? Voy a poner a hablar de estos personajes que son todos menores, los que están en la calle, y mete toda una subtrama que tiene que ver con eso. Volviendo, estamos tirando un montón de ideas, un montón de cosas para analizar, pero cuando vos lees la historia, a pesar de eso, no es como súper academicista, como decir, te querés matar, sino que son Claro, No. personajes que tienen arcos narrativos y que todos estos personajes en el primer libro arrancan de una manera, en el segundo están en otro momento y en el tercero están en otro. Entonces es interesante cómo te van acompañando y que en un momento, tal vez en uno de los libros están bien, en otro están como en el peor momento y después terminan bien y en algunos terminan re mal. Y está bueno, es como cuando ves una película, ¿viste? Pues si son un montón de personajes que te van llevando y ninguno está muy desdibujado como para decir, bueno, este momento, este personaje después, pues me parece que en estas 500 páginas el autor se toma el tiempo para desarrollar esos personajes y acompañarlos, o trazar un par de cuestiones
interesante. Y yo no sé, Maxi, ¿qué pensás de eso? Sí, totalmente. Para mí es una de las cosas más fuertes, más potentes que tiene la obra. Ponerle el pibe, tiro como tips, ¿no? Como esta cosa puntillosa que para mí fue la que te marca el nivel de calidad. Que el hijo de la familia esta, Schwartz, el pibe es fanático de Houdini. Y él tiene un Sí, póster. David. Bueno, Ah, eso es sí. ponerte en la cabeza de alguien de los años 20. ¿Qué quiero decir? Es ponerte a pensar cómo pensaría un pibe de 15 años, su juventud, sus gustos, sus cosas. Entonces, ¿de qué habla la gente? Habla de la que escuchó en la radio, habla del Zeppelin de no sé quién, ¿no? De charlas que van llenándose de contenido y que te van llevando. Es como un efecto muy copado ese de trasladarte ¿Cómo, temporalmente a la calle, porque es cómo como se muy informaban? La radio en las calles, el camión de la radio, claro, y salían claro. los vecinos a escuchar la radio. O los excombatientes de la Primera Guerra pidiendo plata, ¿viste? Porque también parece que terminó la Primera Guerra Mundial y ya está, todos a sus casas y no, ¿cómo va a pasar si tenés lisiados, gente que quedó sin familia, gente que perdió todo? Entonces, todo el tiempo hay un cuidado de mostrarte en la calle, por eso me parece muy, muy bien que la obra se llama Berlín, o sea, te voy a contar que la ciudad es como una especie de organismo vivo que va mutando y en el medio de todas estas historias, entonces me parece que eso está bárbaro. Quizás tiene como contra de que se pone muy fino y que por ahí alguien tenga que googlear algunas cosas, porque ponerle yo el Tratado de Versalles ya lo sabía, Rosa Luxemburgo también, y alguna que otra cosa la tuve que googlear porque no la conozco. Entonces hay algo que tiene como una cantera de cosas que te ofrece, que bueno, depende en qué nivel estás vos, vas a poder, pero si querés ir a fondo, ¿entendés? Las casas pobres, yo he visto fotos de los sectores populares, barrios pobres de Alemania, de Inglaterra, del 1900 y qué sé yo, re fiel retratado, viste, la basinica para hacer caca, para mear, no hay baño, no hay cañería, no hay bacha para lavar los platos, eran pensiones donde estaba la cama, un arcón para guardar algo de ropa y una mesa para comer. Y así se vivía, o sea, se vive todavía si querés también, ¿no? Pero está muy bien retratado los barrios, el barrio obrero, el barrio de Guita, todo eso está genial, ¿viste? Y esas cosas para mí, oro puro, ¿viste? Es una joya, pero repito, puede pasar esto que esa ambición atente contra alguien que está esperando algo más efectista, ¿viste? Algo más de efecto, dame melodrama, dame bla, Y ¿viste? Esas cosas. por eso ahí está el personaje tan cuestionado por Ailén, que es Marte. Me parece que ese Claro, personaje, vos si querés es podés verdad. leerlo. Todo esto es todo un contexto histórico, si querés lo vas pasando y te vas llevando, pero hay un personaje que es bastante importante, que es esta mujer con este chabón, que tiene relación y lo que sea, y vos decís, hay como si querés, podría seguir solamente ese eje como lo más importante, porque en un momento después se separa de este chabón, conoce a la ex, conoce a otra mujer, conoce y tiene otros vínculos y tiene otra vida. Entonces, vos, si querés, me parece que el autor incluso es consciente de eso, como diciendo, bueno, tal vez a algunos le va a interesar un poco más esto, y me parece que a Claro, veces, porque también como que hace esas dos cosas, es como una historia coral, pero a la vez hay unos personajes principales para como que vos te agarres de algo, porque si no estarían esos personajes como de eje y se te hace un toque complicado porque es como va de un personaje, pasa otro, después como dice Ailén, en un momento se van cruzando estos personajes, tienen un montón de miseria estos personajes, en un momento hacen cosas buenas, el pibito que conoce el pibito, bueno, de la familia judía, que conoce a la nena, que es del mundo de este trabajador, también en un momento como que le hace el aguante, pero después en un momento no tanto, sí, eh, sí. y es muy Porque un sí, porque David así, David es como que participaba un poco, o sea, de lo que era las ideas comunistas, porque salía a vender los diarios en la calle, los diarios de publicación que publicaba, digamos, el Partido Comunista. Entonces tenían también ese vínculo, porque Silvia, ellos los conocieron como, creo que como Rachel, pero Silvia era también, hizo el mismo trabajo para ganarse unos mangos y hacían eso. Una de las cosas que dice Maxi, que es muy fiel lo que hizo Lutes con el tema de la descripción de la ciudad y todo el marco del contexto histórico,
Un dato que yo había leído en la biografía de Lutes era que para escribir esta obra él estuvo 2 años antes investigando, yendo a la biblioteca y estudiando acerca, digamos, de todo este periodo, de cómo era. Yo creo que eso se nota un montón, se nota la preparación de esta persona. Tiene mucha. Y yo lo que quería agarrar de los personajes y las relaciones que tienen, también me parece que es como otro de los ejes que tiene que ver con esta ciudad cosmopolita del principio, donde estas clases sociales de alguna manera se tocan, o estos personajes, no importa tanto por una cuestión de pensamiento o de un montón de otras cuestiones, y que como va avanzando la historia y el tiempo, y va a aparecer ese nacionalsocialismo, se empiezan a separar. Cada vez se van alejando y cada uno como diciendo, bueno, si vos sos judío, estás con los judíos, si vos sos comunista, estás con los comunistas, si vos sos de los intelectuales, estás... En un momento, viste, que al principio estaba como mucho más como mezclado, era una sociedad un poco más plural, y cada vez se van, viste, como se va cada uno alejando, y vos sabés que va a tener consecuencias negativas, porque lo que termina pasando es eso, así que cada uno vive en su mundo, en su esfera separada, y me parece que eso también está bueno, cómo trabaja ese eje. Sí, está genial eso. Re potente, porque es como esta polarización, ¿viste? Como cómo se va tensando todo. Y sí, totalmente. Y aparte, bueno, la inminencia de lo que uno ya sabe que pasó y que tiene todo el tiempo ese tono pesimista de fondo que es, me parece que Kurt es el que mejor lo encarna, ¿no? Como que arranca siendo un tipo que investiga y periodismo muy activo y termina hecho mierda, re borracho. Y, sin spoilear al final, ¿no? Pero se nota que él ve como un caer de libertades o de violencia y se siente, al menos para mí me pareció también como otra crítica mucho a la intelectualidad que medio tibia, viste, que no se anima a dar el paso, que no se animó y después tarde, y Claro, está como después, el tipo está como criticando, está paralizado, y después cuando ya es como inminente y ya es un hecho, el tipo ya ha visto decir, listo, no importa nada, ya para qué escribir. Incluso él tiene un montón de documentos, un montón de textos que en un momento agarra y los quema, y es interesante cómo los quema. Sale a la calle, hay un par de gente que situación de calle que están con un barril de 20 litros quemando para pasar la noche. El tipo le quiere hacer como ese favor y le da eso, y los chabones le dicen, te falta calle, si vos me das estos papeles lo quemamos en 2 minutos y no nos sirve para nada, como diciendo ni siquiera lo que para vos era un tesoro, que era re importante para los trabajadores, vos decís, ni siquiera nos calienta una noche. Y eso representa, así. claro, y eso también es como que yo también lo leí y me reía porque eso como que representa, mirad lo que vale, lo poco y nada que vale todo esto que vos escribís para nosotros, que estamos en la calle, que la estamos peleando todos los días, que no tenemos para comer, ¿entendés? A nadie importa nada, digamos, todo esto que vos escribas, y eso que era justamente una persona justamente de la intelectualidad de izquierda, entonces como que eso también un poco se ve reflejado y pasa, y no solamente pasó en esa época, sigue pasando. Si vos decís, mira, este fulano, este mengano, y en todo, no solamente de izquierda, un montón de que sí, escriben sobre la problemática de tal cosa y hacen distintos análisis y a la gente que a quién le importa, a nadie le importa si yo no con esto no como, o con esto no vivo, con esto no paso el frío, por ejemplo, de los inviernos en Berlín. O sea, es eso. Esa escena es fantástica. Esa la verdad que es muy, muy buena. Muy Después buena. la otra cosa que planteaba Maxi sobre eso, cuando vas leyendo los 3 tomos, esta historia es como diciendo, bueno, es inminente que esto va a chocar y que todos van, que ninguno se va a salvar, porque en un momento incluso eso, hasta el padre con su hijo que está en el Partido Nacional Socialista, como decir, bueno, entró ahí, pegó ese cargo y ya está. Te das cuenta que ni siquiera él se va a salvar de eso, porque hay una cuestión de jerarquía, de cumplir unas reglas. El chabón es un violento, pero hay algunas cosas para cumplir, y el tipo ni siquiera la va a pasar bien ahí, como diciendo, que sería como diciendo, bueno, los ganadores de alguna manera. Pero volviendo a lo que quería decir era, ¿cómo aparece representado el nazismo y ese ascenso? Es interesante, como por ejemplo, para no spoilear todo, diciendo, bueno, en el primer libro Hitler aparece al final,
como diciendo, hay todo un desarrollo y es como una escena y en los otros dos libros pasa algo parecido. Como no es que acá es un personaje más, sino que es como más tipo como un contexto que vos decís, bueno, todos estos personajes van pasando cosas y bueno, y al final un par de páginas como diciendo, che, ¿dónde está esta gente? Y después así empieza a tener un poco más de peso, pero nunca me parece que es bastante astuto de decir, no elige que este sea en esta historieta coral, que sea un personaje más y que vayas viendo como diciendo, bueno, de a poco en cada capítulo algo un poco más. Sino como diciendo, no, esto, vos ya sabés que es esto el final, entonces te mostramos algo. No sé, digo, Sí. Maxi, cómo lo viste Sí, eso sí, del nazismo. me pareció como es una apuesta de él, de autor, que un editor, ponele estas charlas que yo imagino a veces el editor diciéndole, no, poneme a Hitler que vende, ¿entendés? Vende, Sí. ponele más páginas y el tipo dice, no, yo quiero contarte justamente lo que pasa por abajo de todo eso que es la política partidaria o la rosca, por decirlo así, en términos así, criollos, ¿no? Entonces me pareció genial eso, dosificado. Creo que en el último es donde tiene un poquito más de lugar ya directamente, pero Sí. el que está atento todo el tiempo se ve atrás, o hay varios pasajes de las camionetas con las banderas nazis, o hay 1 o 2 páginas donde desfilan los nazis, hay después ya enfrentamientos con la calle con los nazis, que me parece que es lo que a veces no se ve mucho. O sea, yo cuando a veces tengo que explicar quiénes eran las SS o las SA, que son esos tipos, los camisas pardas o los camisas negras no son, pero se les llamaba también las camisas negras a los nazis, son ciudadanos comunes. Por eso está muy bien el ejemplo del padre que se hace nazi. Y es todo un salto, digo, yo siempre les doy el ejemplo. Imagínate que terminás tu día laboral, te calzás la camisa y te vas al comité a desfilar para el domingo, que va a venir no sé quién, es todo un acto de militancia que no lo reconozco como algo positivo, porque lamentablemente lo que los impulsa es el odio y el autoritarismo, pero son muchos alumnos míos, cuando yo les cuento esto, se quedan sorprendidos porque cuando vos ves las imágenes parecen que son de la policía o que son fuerzas de, no sé, de seguridad. Sí, fuerzas estudiadas, preparadas. Sí, que tienen una carrera, una diestra. Claro, ¿no? En realidad no. Tipos como vos y yo que se la limaron para la mierda. Muchos de ellos pelearon en la Primera Guerra y les quedó esta idea de que son hermanos de la guerra, o lo que se llama la hermandad de la trinchera. Ellos hablan de vos, en cuál destacamento estuviste, yo estuve en el 14, bla, qué sé yo. Y ahí se hace como un vínculo de que esos son los verdaderos hombres del país, ¿no? Porque, volviendo al tema de la guerra, hay algo que también estaba retratado en algún que otro pasaje, que es esta negación de que la guerra la perdió Alemania en buenos términos, sino que fue engañada. O sea, hay alguien que tiró, como se dice, para atrás o que traicionó a los alemanes. Entonces hay una negación muy fuerte de los nazis y de muchos nacionalistas alemanes que dicen Alemania en verdad no perdió, fue traicionada por los judíos. Estábamos ganando. Claro, íbamos ganando y en verdad fue culpa de que internamente tenemos un enemigo, y es ahí donde Hitler construye este mito que es el puñal por la espalda, esta idea de que como una especie de traición, complot judío para que Alemania sea conquistada por Norteamérica y por Francia. Que esto es absolutamente falso, ¿no? Pero digo, circula con mucha fuerza y aparece. Está bueno que en la novela no lo recalcan a Hitler, sino que eso lo cree la gente, porque si no parece que Hitler es como una especie de encantador de serpientes, que si él dice tirate un río, la gente se tira un río. Vos, para entender una consigna y estar de acuerdo, hay algo del oyente, del receptor del mensaje que le hace sentido, ¿entendés? Entonces, me parece muy bueno que no optó por las figuras dando discursos, o muy poco, y opta más por el tipo de a pie laburante que sí compra ese discurso. Me parece que eso está re bueno. Y que nadie lo está escuchando. Y que nadie está escuchando a Hitler. Me parece una de las cosas interesantes que hace de la historieta es que estos personajes que estamos hablando, que se hacen nazis, que van a aparecer otros personajes más, que golpean, que son antisemitas y lo que sea, en ningún momento están leyendo cosas de Hitler, no están leyendo Mi Lucha, o están escuchando discursos. No, esa gente como que ya tienen ese odio instintivo, y vos decís, viene de otro lugar, viene como estamos hablando, tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, de un montón de cuestiones que después Hitler, como diciendo, claramente lee
lo que está pasando en la sociedad, el termómetro Escucha, lo entiende. escucha a la gente, escucha a la gente, esa para mí, él Hay supo que escuchar a la gente. canalizar, Hay que no, escuchar. supo canalizar lo que pensaban y lo que sentían y lo que se creía en ese momento que había pasado, que le habían Sí. choreado la guerra, lo que sea. Una de las Sí, cosas respecto que hablaban ustedes de la poca aparición de justamente de Hitler, de que como que es muy secundario, que aparece siempre en relación a Berlín y a lo que es digamos fundamental en la novela gráfica, es el hecho, una de las cosas que decía en esta entrevista que está al final del cómic era que en los 2 primeros libros no utiliza la bandera, no utiliza el símbolo de la ¿viste? esvástica Sí. en las banderas. Y él dijo que lo hizo, eso fue, digamos, lo hizo de manera intencional para que no se corra el foco en justamente en las marchas, por ejemplo, de los nacionalsocialistas, en las banderas y eso, y se ponga total atención, digamos, justamente en las problemáticas de la gente, en estas familias de las que hablan estos protagonistas, en esta gente de a pie, ricos y pobres, y que componen la sociedad de Berlín. Que eso como que para que no le robe el protagonismo justamente y no robe la atención del lector. Que después, en el último libro, hay solamente un pasaje en donde se ven, creo que 2 o 3 banderas que tiene ya en la esvástica. Sí. Esto ya Sí, al final. Pero durante toda la historia, durante los 2 primeros libros, no se ve ninguna esvástica. Ni en los desfiles, ni en ningún lado. Y bueno, y ese fue como el motivo que él dio. Entonces lo leímos bien, como diciendo, bueno, no es que Lo leímos Claro. no es que el nazismo hizo nazi a la población, sino que la población, vos decís, claramente termina como retroalimentándose, pero vos decís, porque si no parecería eso. Porque también hay todo un discurso de esa población inocente, esos corderitos de Dios, que vino Hitler y les lavó la cabeza y todos ahí se hicieron nazi un día para el otro. Vos decís, che, después Hitler se pegó un tiro y tendrías que haber, el switch se te tendrá que haber apagado y deberías haber dejado de ser nazi y no fue así. Claro. Sí, pero es una de las cosas que hablábamos antes, esto, bueno, fuera del programa, era esto también, que yo sé que es un tópico bastante, digamos, complicado, pero que es una cosa que yo les preguntaba a ustedes, el tema de justamente el tema del antisemitismo, que no nace con Hitler, ya viene de antes, ustedes me decían que como que en toda Europa estaba sentado un poco este tema del antisemitismo, que bueno, que Hitler, digamos, utilizó también esta entre comillas, herramienta o este antisemitismo que existía ya per se y como que lo utilizó como un arma. Sí. Sí, si vos te pones a mirar desde la propia, o sea, vos mirá a Europa en un largo plazo, Edad Media y qué sé yo, Europa es una nación, por decir así, de punta a punta, cristiana, o sea, es un mundo católico, el mundo medieval, por ejemplo, ¿no? Desde España, Francia, Inglaterra en su momento, después se pelean, qué sé yo, pero básicamente todos creen en un mismo Dios. Y ese Dios básicamente no entiende, o esa religión no tolera otras religiones. Entonces, básicamente el antisemitismo o el anti-musulmanes, digamos, islam, existió desde el siglo 4 o 5, no sé, por fecharlo cuando quieras, pero básicamente son religiones que no se entienden como tolerantes, ¿sí? Básicamente chocan. Entonces, se llamaban pogroms, que eran matanzas de judíos. Yo estudié mucho las epidemias. Entonces, una epidemia en el siglo XIV culpaban a que los judíos envenenaban los pozos de agua y eso nos hacía enfermar. O sea, siempre estuvo una estigmatización muy fuerte a lo diferente, a los musulmanes, a los judíos, a los gitanos. Básicamente el gitano es visto como un hereje, a las brujas, a todo lo que no era católico, básicamente según el canon católico. Una desconfianza también. Una desconfianza, una cultura popular, católica, por decirlo así, muy intolerante, aunque convivió siempre también con
con otras religiones, siempre lo hizo desde una tensión, y sobre todo después de la que se llama la Contrarreforma, que es del siglo XV, que es después de la Reforma Protestante de Lutero, viene Sí, una Contrarreforma católica que es súper autoritaria y mucho más dogmática, y es donde las famosas casas de brujas y todo se refuerza, aparece la Inquisición, y se refuerza el rol de la Iglesia como el vigía de la buena cristiandad. Entonces, a partir de ahí, siempre hubo en Europa una tensión que depende de la zona y depende, ponele polaco. Uno dice, bueno, los polacos son todos judíos. No, hay polacos católicos, son re violentos y que ayudaron a los nazis a matar judíos. Por motu propio, no quiero ser malo, no quiero como polemizar, pero cuando se invade Polonia, todos recordamos que, bueno, el gueto de Varsovia, qué sé yo, pero hay polacos que son católicos y que eran recontra antisemitas que ayudan a los nazis a hacer esa tarea. Entonces, todo es mucho más complejo cuando lo mirás de enfocando un poquito más, ¿viste? Entonces, lo que Y hace Hitler es construir, sí, no, yo digo, volviendo, digo, antes de pasar a eso, digo, cuando acá aparece en la historieta esta familia judía, creo que es interesante cómo te muestra a la familia. Como diciendo, sí, el hijo, que sería como el nieto, sería como el alemán un poco más integrado. El abuelo claro, está vestido, sí, que sería como de judío ortodoxo, la barba, tiene todo eso, que si para ese alemán nacionalista sería como el mal, porque decir, el que quiere seguir con sus tradiciones, no se considera alemán, en realidad el chabón es hebreo, tiene su cultura, sí. su tradición, que decir, ese es realmente el enemigo a vencer para todos estos países europeos, como diciendo, bueno, Y viene tenemos de una población Varsovia, y creo que particular. vienen, ellos eran de, creo que lo dice en el cómic, como que eran de Varsovia y vienen a vivir a Berlín. Y no sí, fue hace demasiado tiempo, No, parece, fue obviamente. y que no se puede integrar, y vos decís, para esos Sí, estados, vos decís, es un gran problema. Por eso, los gitanos, los musulmanes, todas estas poblaciones que vos decís, tienen su cultura, su tradición, pero ha pasado con, yo qué sé, en Gran Bretaña les pasa, vos decís, cuando están los ingleses, los, pakistaní, sí, los escoceses, o sea, cuando son poblaciones que vos decís, hay un estado por sobre ellos y no lo reconocen porque quieren mantener sus tradiciones, siempre fue un problema. Y vos decís, sí, en caso en particular, vos decís, los hebreos le pasó eso. Por eso es interesante cómo te muestra, por ejemplo, ese nieto que le gusta a Houdini. O sea, tiene algunas cuestiones como diciendo, sería un poco más parecido, o sea, que sería como el judío bueno para para este nacionalsocialismo, para estos alemanes, como diciendo, bueno, este no nos jode tanto, este pibe si sigue así, está un poco más integrado, nos joden los otros, pero bueno, después más vale pasar contra todos. Pero entonces también claro, está sí. bueno, te muestra esa tensión como diciendo, bueno, es como diciendo, bueno, pero fíjate que es un poco más complejo. Es verdad que son todos antisemitas, pero fíjate que estas poblaciones, yo qué sé, igual con los comunistas les pasa más o menos parecido, ¿viste? Vos diciendo, cada uno está en la suya, como con algunas culturas, con una tradición distinta. ¿Y qué es lo que pasa en el presente con los europeos y, y- y esas regiones que se quieren de alguna manera independizar y es como re complicado? Sí, en Nosotros vivimos Europa en es Argentina con cierto. otra tradición diferente que como diciendo, se pudo homogeneizar a través de la espada y de la guerra y de cortar un montón de cuestiones y de aplacarlo de manera súper violenta y un poco más efectiva. Con estos países europeos no les pasó, entonces vos decís, No. bueno, siempre está como latente. Y sobre sí, todo la parte más, lo que es toda Europa del este, esto me acordaba con lo que decía Cosa, con un poco el catolicismo más ortodoxo, que es como distinto, es como más esa onda que decía Maxi. Pero sí, 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 es Desconocido. como, Imagínate que existe un catolicismo en Europa que vos decís que vos decís ni siquiera es o sea, imagínate lo negado que está. Vos decís, viste que cada tanto muestran imágenes que se visten de otra manera, tienen otras tradiciones y no sé qué, ese cristianismo, pero está sí, súper, hasta eso súper negado que vos decís, ¿cuánto conocemos nosotros, nuestra cultura occidental? Todo sí, eso, muy vos decís que poco. estarían mucho más cercanos. Nada, es como una porque cuestión como sí, porque el mundo de negación. oriente, y no es que solamente no es que es China, Japón, Corea, Oriente en sí, que también es Europa del Este, es totalmente desconocido para nosotros. O sea, nosotros nos criamos y nos formamos en una cultura muy occidental.
Entonces para un montón, para todos nosotros como que es súper desconocido. En las escuelas no nos enseñan sobre Europa del Este, no aprendemos absolutamente nada. No tenemos ni idea a veces de un país en donde carajo queda. Qué sé yo, no sé. Sí, es medio complicado, pero volviendo a la historieta, yo le iba a preguntar a Maxi, que ya estamos en el tramo final, como diciendo, una de las patas que menos tocamos, que tiene que ver con esta diversidad sexual, con este libertinaje, con este liberalismo que hay, como decir, que todos los actores, de alguna manera, la cuestión sexual lo atraviesan y dependiendo en qué lugar están parados, por su cultura, por su clase social o lo que sea, viven esa sexualidad de manera diferente y algunos son más liberales, otros son más conservadores. Y también te muestra eso como diciendo, bueno, Berlín está abierto a esto, que después más vale, va a venir el nazismo y todo eso a destruirlo claramente. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste esa sexualidad en la historieta? Me hizo acordar mucho una película que también va muy en ese sentido, que se llama El huevo de la serpiente, que es del 70 y pico, 1970 y pico, de Irma Bergman. Y la película es del año, está situada en Berlín en el año 1923, que es un año muy choto para esta república porque le pasó de todo, hiperinflación, crisis económica, qué sé yo. Entonces, la historia es muy parecida porque es también un tipo que hace circo, me parece, y te muestra los vodevil, y hay mucho de esta libertinaje sexual y de estas cuestiones. Me parece que le suma como un condimento que humaniza mucho las relaciones, o sea, se anima a contar desde la diversidad sexual no heterosexual, ¿no? De lesbianismo, gays y diversidad sexual, instalarlo como, pero no instalarlo tampoco panfleto, sino como que les está pasando esto, o sea, viven su sexualidad como decís vos, porque son seres humanos que, bueno, garchan como tienen deseo sexual. O sea, me parece muy bueno eso, que es no hacer un capítulo solo centrado en, se entiende, en la vida sexual. Ahora que estábamos charlando, repasaba, viste, un poco la obra por algún nombre o algo, y me acordaba un pasaje que está esta mina Marte, y ella sale a la calle y los chabones medio la miran, y ella está reacostumbrada a que le digan cosas, no te ponen qué le dice, pero hay uno que le toca el culo, ¿no? Y ella como que está re resignada de que la calle es así. Y eso me pareció muy bueno también, de decir, mirá, qué loco, en esta época era normal a una persona tocarle el culo en la calle y a una mina gritarle cosas, y eso también es hablar del género y de la época, ¿no? Entonces, me parece que nuevamente labura muy bien el espectro desde ir a una partusa, una orgía, hasta los sectores más conservadores, misóginos o qué sé yo, viste, el rol masculino en la calle y femenino como carente, ¿no? Los pibes. Los pibes, totalmente. Los jóvenes también aparece, como siendo es como... Me parece que ellos tienen como un despertar sexual, ¿viste? Son como capas que, como decías recién, si te pones a pensar, y bueno, ¿qué voy a leer? ¿Viste? El que no lo leyó nunca va a leer todo esto y se va a entender. Sí, eso es lo bueno, se entiende y todo tiene su tiempo. O sea, me parece que hay algo muy bien cronometrado que es, si haces 3 viñetas más o 3 páginas más de esto, te fuiste a la banquina. Pero lo mantiene todo en el espectro de lo que les está pasando de manera coral a distintas personas. Entonces me pareció muy valioso de la reconstrucción de estas disidencias sexuales o estos espectros sexuales, es decir, mujeres que le gustan mujeres, hombres que le gustan hombres, manteniendo algo que lamentablemente hay que volver a actualizar, que es que el gay no es del siglo XXI y la lesbiana desde hace 5 años. Existe todo el tiempo, personas que abortan, personas que no quieren tener sus hijos, personas que son homosexuales y no quieren decirlo, mujeres que le gustan, siempre existió eso, o sea, y lamentablemente me ha pasado tener que reforzarlo porque se instala a veces la idea de que estos son productos de la modernidad del siglo XXI. Y es una pelotudez, pero lamentablemente hay que hacer una pedagogía más consciente y más paciente porque se sigue pensando muchas veces que esto es de la nuevo, o sea, ¿no? La famosa frase de mi abuelo decía, antes no había putos y ahora está lleno de putos. Eso es mentira, o sea, solo estaba negado la posibilidad de poder decirlo públicamente y después salir a la calle diciendo soy gay. Eso es verdad. Sí, obvio. Era como... No te los chocabas. Se ocultaba. Había que ocultarlo. No estaba bien visto. Claro. De hecho, hay una secuencia donde paran a una persona y la meten presa
por exhibicionismo, por decirlo así, ¿no? Era como si yo estuviera desnudo ser homosexual y andar con mi pareja en la calle, ¿se entiende? Era una afrenta al orden público. Y el Código Civil, hasta el nuestro también, hasta no hace mucho establecía que eso era motivo de sanción penal, o sea, iba a ir preso la famosa noche que te comías en la comisaría por estar en la calle con una pareja del mismo sexo o de otro sexo, no sé, trans, ponele, lo que fuera. Entonces me pareció muy jugado porque, repito, es como ¿no? como un ingrediente que le agregás que podría como hacer todo más complejo y lo resuelve muy bien, que es dejar a los personajes que hablen ellos. No hay caption en la mayoría creo que en todo el libro casi no hay caption de mientras tanto o a ella le parecía esto. Personajes hablan, piensan, viven su sexualidad, viven la política, diciéndola y haciéndola. Eso me pareció genial también, ¿viste? Así que históricamente también es una pieza interesante, porque los años 20 son años de destape, en Estados Unidos también, las flappers, Sí. estas minas que bailaban y qué sé yo, porque son años de mucha distensión de la posguerra. Y está bien tocado el tema, porque bueno, todas las minas eran flappers, no, había una mina que iba a laburar al otro día, no podía estar hasta las 5 de la mañana tomando cócteles y de joda. Entonces está bueno marcar que mientras estaban esas minas o esos tipos pasando la vida y la joda y el despertar sexual muchas veces de muchas personas, había otros que vivían una vida mucho más convencional y mucho más tradicional. Y eso está bueno también, que lo encontrás en el texto. Hay una parte creo, en el último libro en donde Ana acompaña a Marta a tomar el tren para volverse a su casa y hay una señora random ahí, una señora obviamente mucho más grande que ella, pensando en un globo, digamos, de pensamiento que dice, ¿este es hombre o es mujer? Este país se va al retrete o algo así, como que se va a la mierda. Y bueno, también es eso, digamos, es la sociedad conservadora versus todo este despertar y todo, digamos, todo este mundo también, digamos, de justamente que se vivía dentro de la bohemia, la intelectualidad y todo, digamos, esta cuestión cultural. Totalmente, sí, totalmente. Después, no sé, Fede, ¿algún otro punto teníamos que tocar? No me acuerdo. ¿Algo nos quedó pendiente? No, después lo que nos quedó pendiente como para ir cerrando y no extenderlo mucho, pues tocamos un montón de cosas, nuevamente vamos a recomendar esta obra, son como 500 páginas, se consigue en digital, se consigue la edición de Astiberri, en integral, en español, me parece que está buena, a pesar que parecería tener cierta complejidad, o decís, los personajes y la historia no es tan pesada, no es No, que te quieren matar. está buena, sí. Yo lo que quería O agregar, sea, que no es hablamos liviana. mucho, tiene que ver con el dibujo, como diciendo, es una historieta, no es un libro de texto, entonces yo no sé, Maxi, cómo te pareció la parte como artística del dibujo, la composición de la página, digo, ¿cómo lo viste esa cuestión? A mí me encantó, sí. Es un estilo bastante clásico, por decirlo así, ¿no? Sí, No es un trazo o un estilo de dibujar, no sé, muy jugado en algunos aspectos, pero tiene un detalle muy bueno de lo que es la reconstrucción de los fondos de la ciudad, o sea, la propia ciudad se nota que hay un trabajo zarpado, y la gestualidad de los personajes me parece que está bárbara, o sea, hay escenas donde ellos se miran, está muy bien narrada la secuenciación de las reacciones, de las charlas, de lo del caminar, de, ¿cómo decirlo?, de este punto fuerte que tiene la obra, que es llevarme a ese lugar, o sea, entonces caminás con ellos, a mí me hace acordar mucho a Mina Berry, a Dora, sí, sí. muy ese Sí, estilo, ese ¿viste? estilo. Aparte tiene mucho también, mucho de lo que vos decías de Dora. ¿Qué te hace acordar de Dora? A mí me hace acordar mucho justamente lo que es dibujar las infraestructuras, a los edificios, la ciudad, todo esto que parece como, es que es muy de arquitecto, muy esta cosa de los trenes, bueno, ahí estábamos viendo los trenes,
tipo de cosas. Y también a mí me gusta mucho el lugar y el espacio que deja en esto que venías diciendo, Maxi, que también no se pasa, digamos, de diálogo y de explicación y de nada, como que dice lo justo y deja hablar a sus personajes. También en que hay, digamos, viñetas ¿cómo se llama? Que son totalmente silenciosas. O sea, lo que te está mostrando el paisaje, te está mostrando la ciudad, te está mostrando, digamos, una secuencia en donde no hay diálogo, o hay personas que no dialogan, o no hay personas, y te va mostrando y te va contando cosas con Sí, la viñeta muda. Eso está esto es, buenísimo. esto es importante porque a veces cuando hablamos estas obras que tienen un poco más de complejidad o de ambición, muy documentadas, a veces caen en ese error de metemos un montón de viñetas de personajes hablando y mucho texto y como que Claro. vos decís, el dibujo de alguna manera se resiente. Vos decís, no, acá el tipo lo trató de hacer. Vos decís, claramente no puede hacer un dibujo más jugado, con una composición mucho más dinámica, o vos decís, bueno, muchos planos, lo que sea, porque vos decís, como hay tanta complejidad de los personajes y eso, tal vez te perderías un poco. Entonces vos decís, bueno, hay que bajar un toque, pero me parece que haya, no sé, una página completa sin texto o así, en una historieta que tiene tantas cosas para contar, me parece que también es importante o así cumple y está bueno eso. Sí, y Sí, es un estilo, a ver, puede no deslumbrarte de primera vista, o sea, no es que, ¡guau! ¿Qué es esto? Sí, Pero cuando lo empezás a leer, tiene esta secuenciación, o usa muchos recursos, me acuerdo uno que la mina le va a decir un secreto a este Kurt y plano a la boca y a la oreja del chabón, o sea, como muy cinematográficos, o sea, tiene planos como que son esto podría tranquilamente ser, viste, un storyboard de una serie y funciona porque no son planos muy extrafalarios, como vos decís, para no desorientarte, pero al mismo tiempo, por eso digo, es un tono que no podrías decir, no sé, viste, va a revolucionar la forma de narrar, pero con las herramientas bien usadas y correctas, consigue mantener toda esa complejidad en una cosa accesible, o sea, vos en ningún momento ponerle alguna cosa que me confundió es porque es muy coral y hay caras que se me confundían. A las sí, mujeres, sobre todo, me pasaba que, bueno, capaz, pero ya son capaz limitaciones mías. Me costaba alguna cara diferenciar de otra, y uy, esta era Marguerite, o esta era qué sé yo, pero enseguida la sacás, o sea, porque son muchos personajes, ese es otro tema. Si te pones a mirar el arco de personaje principal y secundario, tenés como 20 personajes dando vueltas. Entonces, sí. cada uno tiene sus gestos, sus caras, y eso es un laburo zarpado. Entonces, está muy bueno. Por eso, Te das cuenta cuando hablan, o sea, después, o sea, a veces se las confundí un poco las caras, pero cuando dicen algo o te tiran a una línea, ahí enseguida te das cuenta de quién es, tal porque son cual. bastante distintos. Sí, sí, tal cual. Eh, Tal cual. Pero bueno, no sé, incluso el Hitler o Goebbels cuando aparecen, están muy bien también porque se sí, nota que hay como, Goebbels hay un momento donde está hablando y está dando un discurso y la gestualidad claramente sí. la sacó de algún video o algo porque son gestos como que yo he visto que eran muy, muy usuales y de ellos. está muy parecido de cara, es muy, aparte, más allá de que es un dibujo bastante simple, digamos, las caras no tiene demasiado detalle, es un dibujo bastante, que busca el detalle en otro lado, busca justamente en los trenes, en los edificios, busca más el detalle en otro lado, pero la verdad que está bastante bien. Sí, el sombreado también es bastante convencional, viste los grises, no se la juega tampoco con tramados ni cosas muy jugadas, que eso también te carga mucho a veces. En un momento Sí, está muy bueno cuando el tipo se saca los lentes que hace como en lápiz y es como que él ve borroso y dije, ese está re bueno también como recurso. sí, Son sí. como perlitas, viste, creativas, por eso digo, se nota que tiene mucho laburo. Para mí es como esas grandes ejemplos de que con mucho tiempo y con mucho esfuerzo pueden salir cosas que rompen los márgenes. Qué sé yo, no quiero ser malo, pero si Jason Lute hubiera nacido en Argentina, se llamaba Juan Carlos Lute, esto lo sacaba en un fanzine y era sobre Argentina y hubiera estado correcto, hubiera estado lindo y hubieran sido 20 páginas hermosas y nada más. O sea, porque no tiene ni el tiempo ni tiene la capacidad de poder dedicarse tanto con tanto esmero
a esto, ¿se entiende a lo que voy? Entonces vos Sí. sos canadiense, tenés la vida resuelta, estás estudiando, la pegás en Fantagraphic y te podés dedicar 20 años a hacer esto. Y se nota que tiene laburo, y este laburo, no sé si ganó algún premio, no sé si dijimos, pero si gana, Sí, si gana premio lo tiene re merecido, porque pone la vara re arriba, ¿entendés? O sea, emular algo parecido y va a costar encontrar otra obra así de minuciosa, de ambiciosa, de correcta, ¿viste? No sé, no le quiero como decir que no hay otra igual porque es mentira, pero tiene mucho trabajo, o sea, tiene capas de laburo que es muy difícil de hacer improvisadamente o en un año de laburo. Dice, ganadora de 5 premios Eisner, 2 Ignatz y un Harvey. Elegida por la revista Time como una de las 10 mejores novelas gráficas en lengua inglesa de todos los tiempos. O sea, todo ese tiempo. Bueno, yo me acuerdo, mi directora de tesis me decía, mirá, si vos lo haces bien una vez, pueden pasar 20 años y va a seguir estando bien. Eso es algo que nos cuesta a veces a nosotros más sudacas, más latinos, que, viste, atamos todo con alambre y vamos como podemos, pero hay cosas que si las haces bien, muy bien, de una sola vez, tenés laburo para toda la vida. O sea, Jason Lud ahora, con este laburo que hizo, no te digo, es como, ¿cómo se llama el de Akira? Se me fue el nombre. Katsuhiro Otomo. Otomo hizo Akira, hizo, no sé, Memories, un par de cosas más. Ya está. ¿Qué más querés? O sea, hizo una obra que desborda por todos lados cosas para seguir mirando y seguir analizando de lo zarpadas que están. Entonces me parece que estas obras son como, viste, volver a leer algo que, no sé, algún libro de estos que son gigantescos y que te atrapan y que podés leer partes y volvés a mirar y volvés a leer. Son como muy medio hermenéutico, viste, volvés a encontrar detalles y volvés a mirar en una tercera leída y en una cuarta. Por eso es una obra que invita a la relectura. Totalmente, sí, totalmente. No, por eso, no si van a pensar que van a gastar 60.000 pesos, bueno, no es que nunca más lo va como otras obras, como otras series, o si le dejo una biblioteca y ya está. No, bueno. No es Batman manga el de OVNI, no quiero ser malo, pero. Claro. Que lo guardás y ya está. Es como una cosa, sí, ya está. Me saqué la gana y ya está. Esto, la verdad, es bueno, es papa fina, como dirían. Buena Corsi, es que siempre usa eso. Sí. De verdad es muy bueno. Yo lo último que quería decir, después les dejo la palabra a ustedes si quieren hacer algún comentario, sin spoiler. Me pareció está bueno el final. Puedo decir, bueno, ¿cómo va a terminar? Porque es bastante complejo, 8 millones de personajes, el nazismo y todas esas cuestiones, y es interesante, como diciendo, recupera, por algo el título es Berlín, y ese cierre me parece que es medio un poco más poético, va por otro lado, y está bueno, como le da un cierre interesante, y también me gustó, porque bueno, tampoco no era que si el cierre era malo o el final era malo, destruía la obra, pero bueno, me parece que incluso hasta encontró eso, que estuvo bueno. Digo, no sé si ustedes quieren agregar algo más. A mí me pareció que me gustó que, por ejemplo, dentro, digamos, de todo el cierre de todos los personajes, hubo uno o unos que, digamos, como que les dejó un halo de esperanza, como que no todo iba a ir para la mierda, que bueno, que algo de justamente de ese Berlín tan conflictivo, como que iba a poder salir adelante, digamos, como que tenía, digamos, una luz de esperanza. Eso me pareció interesante. No voy a decir qué ni cómo ni nada, después los cuento. Si no lo entendieron, se los cuento después cuando cortemos, pero de que me pareció lindo porque, digamos, que no todo esto es completamente negativo. Así que nada. Sí, yo coincido y creo que es como decir, Fede, cómo lo cerrás, ¿viste? Si 20.000 cosas y si pues de vuelta, sin arruinar el final ni nada, es un final que para algunos le puede parecer capaz medio anticlimático, ¿no? Como un poco abrupto, pero es un final que te pone como decirlo, en perspectiva lo que él quería hablar. Me parece que es esto, que es como esta idea de una especie de largo plazo, ¿no? De Berlín como la ciudad que el mundo miró. El siglo XX fue casi la ciudad más importante del siglo XX porque desde el muro de Berlín, la destrucción de Berlín, el nazismo, la Primera Guerra, o sea, fue una ciudad que fue epicentro de cambios zarpados y que está bueno. Yo le pediría como una mega trilogía, bueno, ahora contame el Berlín nazi, haceme otra trilogía, ¿viste? Pero bueno, sería como que exageradamente 50 años le vas a tomar a hacer eso.
Entonces me parece que sí, que está buenísimo como un final a la altura de toda la obra. O sea, no es un final decepcionante ni a palos. Bien, como para cerrar con esto, digo, Maxi, ¿dónde te podemos escuchar tomando mate? Y ahora poco, porque estoy medio fiaca, pero bueno, el lector como artesano en YouTube, Spotify y a veces en Instagram subo algo. Así que nada, si quieren pasarse, subo con una periodicidad un poco errática porque bueno, estoy un poco agotado por este año, pero quizás el año que viene le busquemos la vuelta para laburar un poquito con más periodicidad. ¿Aileen, algo más para decir o lo cerramos acá? No, nada más. Que lo recomendamos mucho, que lo lean, que no les a ver si no lo pueden, digamos, no se lo pueden comprar, no es necesario, lo pueden conseguir en digital, se consigue muy fácilmente, pero que no pierdan la oportunidad de leerlo porque la verdad que es una gran obra. A mí me gustó un montón. La verdad no me arrepentí de comprarlo. Sí. Wow, eso. Así que bueno, esto fue el Sucucho Comiquero con Maxi, del lector como artesano. Muchas gracias por haber participado nuevamente, que te dimos la tarea de decir, che, leete 500 páginas. Sí, ¿Qué pobre. onda? Un lujo. Estuvo genial, no, aparte ya la tomo como bibliografía para mis alumnos, así que zarpado. Gracias a ustedes también por invitarme. Y de esta manera cerramos con el Sucucho Comiquero este programa especial dedicado a estos autores, a estas historietas un poco más de cómic alternativos. Así que gracias a todos por habernos escuchado. Nos vemos la próxima semana, gente. Saludos. Chao, saludos. Abrazo.